Hablando un poco de la cultura, creo que llegaste a esa gelatería que nos hemos enfocado un poco a enaltecer nuestros sabores, a darle a estos clientes, tanto venezolanos, cubanos, colombianos, un poco de los sabores de su tierra. Vamos a ver, voy a probar el sabor chicha, porque aquí en Gelato Gourmet tenemos el sabor chicha. Wow. Un momento. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Caramel, tu canal de postres. Si es tu primera vez por acá, me presento, mucho gusto, mi nombre es Asme Juliet y es a través de este canal donde descubriremos todo, pero todo lo relacionado a nuestros postres favoritos. Y sí, me encuentro en la ciudad de Miami y es desde acá donde iré mostrándote cómo es que la cultura latina ha influido enormemente en muchísimos de los postres que encontramos por acá. Y me atrevería a decir que este fenómeno también ocurre en otras importantes ciudades de este enorme y grandioso país. Pero hoy le corresponde el turno al postre más amado por todos, al que nadie puede resistirse. Y es que sin duda un refrescante helado es el mejor regalo que podemos brindarnos para ser un poquito más feliz. En el video de hoy conoceremos algunos detalles de esta hermosa ciudad. Exploraremos un poco la historia de este gélido postre y nos deleitaremos conociendo y probando sabores latinos que nos trasladan a nuestros países de origen. No te muevas de allí y acompáñame. Miami es sin duda un fenómeno único entre los estadounidenses. Esta exótica metrópolis del sur del estado de la Florida posee una combinación de culturas inigualables. Si hablamos de los latinos, los cubanos, dominicanos, nicaragüenses, puertorriqueños, colombianos y venezolanos suponen un alto porcentaje en la población de esta ciudad. Aquí en Miami, muchísimos de sus habitantes son bilingües, pero la gran mayoría solo hablan el idioma español. Se podría decir que esta ciudad es la pequeña capital latinoamericana, y es que con tanta presencia de latinos, es notorio que el idioma español sea considerado una segunda lengua oficial dentro de la administración pública. Y es que de acuerdo con los datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos, Miami y Los Ángeles tienen una población de residentes hispanohablantes que componen más del 40% de la población latina total y que por tanto utilizan el español. Y es debido a esto que la cultura latina invade todas las facetas de la vida de esta urbe. Y es en este punto donde dirigiremos nuestra atención, en descubrir y evidenciar cómo es que la cultura latina está impresa en muchísimos de los postres que podemos encontrar en cada rincón de esta, la ciudad mágica. La oferta en postres en Miami es inmensa. Y si se trata de helados, es infinita. Y lo mejor de estar aquí, siendo latino, es que puedes deleitar tu paladar con todos estos sabores de tu tierra natal. Pero antes de explorar estos sabores, demos un vistazo rapidito al origen de este amado postre. Presentado en cono, copa o paleta, todos amamos este cremoso postre. ¿Pero sabías que no se conoce con exactitud quién fue su creador? Muchos afirman que desde el año 400 a.C. aparece en Persia un plato enfriado que se asemejaba a un cruce de un sorbete y pudín de arroz con aspecto de flan. Esto había sido posible a que los persas habían dominado la técnica de almacenar hielo dentro de grandes refrigeradores de forma natural conocidos como yakshal, que mantenía frío en las épocas calurosas el hielo extraído de las montañas. Poco después, Alejandro Magno disfrutaba de un dulce que consistía en nieve y hielo aderezados con miel y néctar de frutas.
Durante el Imperio Romano, el emperador Nerón ordenaba a sus esclavos a recoger nieve de la montaña que se endulzaba con frutas y zumos. Posteriormente en China, el emperador de la dinastía Tang mezclaba hielo con leche. Esta receta pasó a la India, Persia, Grecia e Italia. Unos siglos después, Marco Polo vuelve de sus viajes a tierras italianas con varias recetas de Asia que se parecen al sorbete. Poco a poco ganaron popularidad en las cortes italianas. Esta receta fue evolucionando hasta llegar al helado que aparece tímidamente durante el siglo XVI en las cortes de Italia e Inglaterra. Se dice que la italiana Caterina de Medici trajo a Francia las recetas donde se le añadiría huevo a la mezcla. La primera heladería nace en París, con Francesco Procopio y su café Procop. La creciente fama de su establecimiento en el siglo XVII atrae incluso al rey Luis XIV, quien se dirige a él para felicitarle por sus famosos helados y café. Se cuenta que durante su reinado aparecen los primeros helados de vainilla y chocolate. Más tarde aparecería el de crema de leche hasta llegar a la amplia variedad que conocemos hoy. Este postre ya había encantado a todos en Europa y zarpa entonces rumbo a América en plena colonización, dispuesto a ampliar su dulce imperio. Para el año de 1700, el helado se conoce en América y fue entonces que en Estados Unidos se hizo popular rápidamente. Y entre los años 1843 y 1851 se creó la primera máquina heladera por Nancy Johnson. Posteriormente, Jacob Fussell abrió la primera fábrica de helados. Poco después, surge la primera máquina de helado soft, y es así como se expandió la industria del helado mundialmente. Y luego de conocer toda la historia sobre nuestro amado postre, decidí ir a buscar aquellos helados con características particulares y donde podamos saborear la cultura latina a través de ellos. El único patrocinante de este video eres tú y ya conoces cómo puedes apoyarme, así que no olvides por favor darle like, suscribirte y compartir. Y gracias por estar aquí. Y yo me encuentro en mi próxima parada, donde su chef asegura que buscan experimentar con las emociones, que el cliente pruebe algo que lo lleve a su infancia, a los sabores con los que crecieron. Y lo que han hecho es reunirse un poco con los colombianos, venezolanos, puertorriqueños, cubanos y preguntarles qué sabores comían cuando eran pequeños, y en base a esto han desarrollado sus sabores. Esta investigación les ha permitido conocer que el colombiano consume mucho una fruta que se llama lulo y hacen el helado de lulo, y al peruano le encanta la lúcuma y sale el helado de esta fruta. Y para nosotros, los venezolanos han creado una línea especial que evocan recuerdos de cualquier pueblo de Venezuela o de alguna calle del centro de Caracas. Y hoy estoy aquí para probar todos estos sabores y comprobar si puedo hacer un viaje rapidito a estos países a través del paladar. Acompáñenme. Buenos días, Ezequiel. Gracias por recibirnos en tu establecimiento. No, gracias a ustedes y pues bienvenidos. Hoy vas a tener un día bastante dulce y vas a probar bastantes sabores interesantes. Excelente. Debo confesarte que estoy muy entusiasmada de conocer cuáles son esos sabores que representan la cultura latina, y tú me dices con cuál podemos comenzar. Sí, pues hablando un poco de la cultura, creo que llegaste a esa gelatería que nos hemos enfocado un poco a enaltecer nuestros sabores, a darle a estos clientes, tanto venezolanos, cubanos, colombianos, un poco de los sabores de su tierra, de esos sabores que de pronto ellos comían en sus países y no tenían acá. Entonces es lo que buscamos nosotros, ¿sabes? Un poco una experiencia cultural, sí, una experiencia que te permite encontrarte con los sabores con los que creciste.
Exactamente. ¿Por qué crees que Gelato Gourmet es toda una experiencia cultural a través de tus sabores? Sí, yo creo que la mejor representación de la cultura es la comida. O digamos que tú puedes tener una buena idea de la cultura de un país a través de su comida. Entonces, ¿qué más que un gelato para nosotros agarrar esos sabores y transformarlos en experiencia? Entonces, parte de esos sabores son, por ejemplo, el sabor de chicha, que para los venezolanos, pues culturalmente nosotros crecimos tomando chicha. Por ejemplo, frutas como el mamey, que es muy cultural de los cubanos, también nosotros lo tenemos. Entonces, creo que no hay mejor representación de la cultura sino a través de la comida. Igual el gelato culturalmente es algo que los italianos comen a diario. Entonces nosotros tenemos esa técnica de hacer un buen gelato italiano, pero con sabores que culturalmente los latinos comemos. Excelente. Bueno, podemos comenzar a probar y hacer un viaje rapidito a nuestros países de origen con todos tus sabores. Tú me dirás con cuál comenzamos. ¿Cuál crees que sea el mejor para adentrarnos a nuestra cultura latina? Sí, podemos comenzar, bueno, como te dije, con el sabor de chicha. Yo creo que para nosotros es icónico y no solamente para el venezolano. Digamos que la chicha es una bebida a base de arroz, entonces al tú decirle a todos los latinos lo que es arroz con leche, pues lo conocen. Exactamente. Y lo comen en todos los países. Entonces, creo que ha sido un sabor bastante importante para nosotros. Vamos a ver, voy a probar el sabor chicha, porque aquí en Gelato Gourmet tenemos el sabor chicha. Wow. Un momento, que acabo de trasladarme hacia Venezuela rapidito. De verdad, sabe a chicha. Sí. Sabe a chicha. Como te digo, y no solamente a los latinos, a los americanos también es un sabor que le ha gustado mucho. Entonces, como te decía, creo que es el sabor más icónico y más representativo de Gelato Gourmet. Excelente. ¿Qué otro sabor tienes por allí? Por ejemplo, ¿qué les gusta a los cubanos? Sí, los cubanos, ellos les gusta mucho el mamey. El mamey. Pero también consumen mucho el coco. El coco también es una fruta muy tropical, muy caribeña. Que la conocemos todos. Correcto. Lo comen muchísimo, si quieres te va a dar pues para que pruebes. Ok, probemos el sabor coco que le gusta a todo el que se llame latino y que sea del Caribe. Realmente es toda una experiencia. Estos gelatos están exquisitos. Y ¿qué otro sabor podemos probar? Hay una fruta también que quiero que pruebes, muy conocida por los colombianos, centroamericanos, que es la guanábana. Ajá. Yo diría que es uno de los mejores sabores de fruta que tenemos acá. Ok. Muy refrescante. Ok. Aparte, ese helado de fruta es a base de agua, no tiene leche, pero conserva la cremosidad de los demás gelatos. Exactamente como él lo dijo, tú puedes experimentar la cremosidad, el sabor intenso de la fruta y no tiene leche. O sea que para aquellos que son intolerantes a la lactosa, esto está genial. Un sabor también bastante interesante. Yo combiné un poco el caramelo, el merey y el dulce de leche. Caramelo, merey y dulce de leche. Y wow. Tiene también un poco de arroz inflado. ¿Qué crees tú que con este sabor, qué culturas estás reuniendo tú con este sabor aquí? Con esta fusión de sabores que estás haciendo. Sí, aquí yo no sé por qué pensé un poco como en los países árabes por lo del merey, el caramelo. Quería hacer como un baklava sin los pistachos, algo que, ¿sabes? Que fuera como en ese estilo. Okay. Le sientes también lo crujiente del arroz inflado, del merey. Okay. Está bastante bueno ese sabor. ¿Es nuevo? No, ya tiene tiempo con nosotros, okay. Pero también es muy original. O sea, sí es un sabor
La chicha yo no puedo decir que yo la inventé porque la chicha es chicha desde hace De muchos siempre, años, tradición. pero digamos que estas sí son combinaciones de nosotros acá. Ok, perfecto. Vamos a probar esta fusión de sabores creada por este chef gelatero de Gelato Gourmet. Lo primero es lo crujiente. Luego viene más atrás el sabor del dulce de leche. Se siente inmediato. Sí, como te De decía, verdad pues, que- un sabor que pegó bastante, a la gente le ha gustado mucho. Es una combinación ideal, ideal. A raíz de la pandemia, Ok. nosotros bueno, tuvimos que reinventarnos, tuvimos que ver qué hacíamos para poder sobrevivir. Acabábamos de comprar la máquina. Y yo en el Instagram mío publiqué la paleta de bombón y la Ok. paleta de chicha. Ok. Sé que es algo muy venezolano. La paleta de bombón creo que solamente la conocen los venezolanos, pero fue como un boom. O sea, Exacto. empezó a regarse la voz, empezó la gente a repostear. Eso, ¿qué te han dicho los clientes, por ejemplo, de la chicha, de las paletas? Cuando llegan aquí, ¿cuál es la expresión de su cara? Con furor, de hecho lo que más me escriben es esto del viaje, ¿sabes? Del recuerdo. Del recuerdo. Evidentemente son sabores con los que nosotros crecimos, por lo menos el bombón era de mis paletas preferidas de Tío Rico. Son sabores o una paleta que no encuentras acá y el poder tenerla, el poder otra vez encontrarte con eso, te lleva en ese viaje, en ese recuerdo de pronto de cuando pasaba el carrito de helado Es y correcto. uno salía corriendo a montarse arriba del carrito. Es eso, ¿sabes? Como muy emocional, muy nostálgico. De hecho, a esa línea de paleta le pusimos nostalgia porque era eso, era jugar un poquito con los sentimientos. No es nada más queremos venderte un helado, sino que pues te puedas llevar una experiencia, un recuerdo, y creo que eso ha sido parte del éxito de Gelato Gourmet. O sea, que tú me puedes decir o nos puedes decir a todos acá que tú eres fiel testigo de que sí es posible imprimir cultura, tradición en tus creaciones dulces. Definitivamente, o sea, como lo hablábamos, creo que una de las mayores representación de la cultura es la comida. Entonces, yo lo que busqué fue las mejores técnicas para hacer un gelato italiano, pero trayendo esos sabores que nosotros extrañábamos, esos sabores que nosotros teníamos en la mente y que nos llevan a ese viaje o de pronto a una reunión familiar, a cuando estás en la playa y te comías el heladito en la concha de coco. Qué rico. Yo me reuní no tan solo con los venezolanos, evidentemente para mí es más fácil porque yo conozco cómo sabe la zamba, el Obvio. cocosete, la chicha, pero aquí tenemos una población latina muy diversa, Muy diversa. una población cubana muy importante. Entonces también con ellos nos reunimos, hacíamos los sabores y les dábamos a probar. Entonces ellos te dicen, mira, no, es así o quítala aquí, ponle, hasta que llegas a lo que la gente tiene en su mente, que para nosotros lo más importante es dar con ese sabor que tú tienes ahí guardado en el cerebro. Está más que comprobado que a través del paladar podemos despertar muchas emociones y eso es un trabajo digno de reconocer y de aplaudir. De verdad que para mí es una experiencia única, invalorable, el hecho de poder comprobar que a través de nuestras creaciones dulces podemos sentir la cultura. Gracias a ustedes por dejarnos compartir este momento, por mostrar nuestro negocio. Y sí, ahorita vas a ver las paletas también para que las pruebes. Y nada, esa es la idea es mostrar un poquito de nuestros sabores, de nuestra cultura, complacer a cada uno de los clientes. Hay muchas personas que no han podido volver a sus países y digamos que aquí tienen ese pequeño viaje y pueden ellos como por un momento volver a ese país o a esa memoria que ellos tienen. La paleta sabor a chicha. Ya probamos el gelato y ahora viene la paleta. Esa viene rellena con leche condensada. Para darle ese toque así más. Cuando uno iba, compraba la chicha y te echaban la leche condensada. Todavía no llegó a la leche condensada, pero
El sabor a chicha se siente. De verdad que es muy, muy, muy intenso. Estás logrando que viaje a mi país rapidito. De verdad. Esa es la idea, qué bueno. Wow, uno más. Ya llegué a la leche condensada. Esto está mundial. Se las recomiendo. Venezolano que se respeta viene a comer paletas de chicha aquí en Gelato Gourmet. Es así. Super bombón en este momento. La primera explosión de sabor, el chocolate, seguido del sabor intenso de la fresa y más atrás la leche condensada, ¿correcto? Sí, que ahí está y es como la combinación, como te decía, para mí era mi paleta preferida de niño. Creo que los venezolanos, y había mucha publicidad de esa paleta de bombón en Venezuela. Esto está genial, así que no te lo puedes perder, ya lo sabes. Gelato Gourmet aquí en Weston con sus paletas, chicha y bombón. Sin duda, esto es una experiencia cultural. Gracias. No, gracias a ustedes y bueno, si quieren venir a degustar nuestros sabores, gelatos, paletas, los dulces que también son muy tradicionales, los dulces son arroz con leche, torta tres leche, quesillo. Entonces digamos que aquí hay ese espacio para reencontrarnos con nuestro sabor. Agradecida de corazón, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Él es un perfecto ejemplo del empeño que hay en impregnar las creaciones dulces con lo mejor de su sello personal. Y tú, pastelero, repostero, gelatero, continúa elevando la experiencia de disfrute que hay en cada bocado dulce, porque el postre tiene que ser espectacular siempre. Puedo asegurarles que esta experiencia me ha permitido comprobar que sí es posible que un sabor te conecte con tu origen, con tu tierra y tus raíces. No tengamos alguna duda que podemos encontrar esto y mucho más en todos nuestros postres. Y te pregunto, ¿has comido algún postre que te traslade a tu país de origen con la primera mordida? Si es así, déjame saber en los comentarios cuál ha sido ese postre y de qué país. Y gracias por estar aquí descubriendo todo, pero todo lo relacionado a nuestros postres favoritos. Hasta un próximo capítulo dulce aquí en Caramel, tu canal de postres. Bye.